Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Díaz Rosillo, el director y fundador del Centro Adam Smith para la Libertad Económica en la Universidad Internacional de la Florida. Antes de presentar a los panelistas y al panel, le quiero dar las gracias al presidente Fernández por la invitación y por la iniciativa de esta gran conferencia. Increíble, la verdad, la calidad de los panelistas, de las conferencias, de los paneles. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, este panel a mí en lo particular me interesa mucho porque creo que es un tema verdaderamente apasionante. El papel de la América Latina en el mundo. Por muchas décadas, la América Latina ha sido un pie de página en la geopolítica. Usualmente cuando aparece en este juego de la geopolítica es como una pieza de ajedrez en un juego un poquito más importante, no mucho más importante, por ejemplo en la Guerra Fría. Y yo creo que este momento en que está pasando el mundo, esta coyuntura en la cual este conflicto frío hasta ahora, esperemos que se mantenga frío, entre China y Estados Unidos, le da una gran oportunidad a la América Latina a salir un poquito y ponerse en el mapa. Hemos hablado muy brevemente, el profesor Stiglitz habló del nearshoring, una gran oportunidad que tienen los países latinoamericanos para poder atraer inversiones de Estados Unidos que se fueron por mucho tiempo a China, para que vengan un poquito más cerca del territorio americano. Y lo que queremos hacer en este panel, con dos panelistas de lujo, es hablar de la relación de la América Latina y el posicionamiento de la América Latina en el mundo, hablando de China en particular y hablando de Europa. Así que comienzo con los panelistas. Para hablar de la relación América Latina y China, Jorge Heine, ex embajador de Chile en China, precisamente, anteriormente en la India y en Sudáfrica, y ministro de Estado en Chile, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y Wilson Center Global Scholar en Washington. Es abogado por la Universidad de Chile y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, en California. Tenemos también a Paulina Astroza, profesora de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad de Concepción en Chile, en donde también se recibió como abogada, máster y doctora en Derecho Público. Es una gran influencer en las redes sociales, en donde comparte con frecuencia sus agudas e inteligentes opiniones sobre temas de actualidad. Y se dice que ha tumbado a uno que otro ministro en Chile. Muchísimas gracias y le doy la palabra. ¿Comenzamos? Jorge, gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar a Funglode Idea Internacional y en particular al presidente Fernández, a Daniel Sobato y a Kevin Casas por la invitación a participar en este foro. Mi segunda participación en el foro, pero vez primera en este magnífico edificio, así que es apreciado. Es imposible hablar de América Latina hoy sin hablar de China. Y dejen compartir con ustedes una cifra que a mi juicio dice mucho, si no todo. El comercio entre América Latina y China el año 2000 era de 10.000 millones de dólares. El comercio entre China y América Latina el año 2022 fue de 485.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un aumento de 48 veces en poco más de 20 años. Para Sudamérica en su conjunto, no para América Latina, para Sudamérica estamos hablando. China hoy es el mayor socio comercial, más que Estados Unidos, más que Europa. Lo es para Brasil, para Uruguay, para Chile, para Perú. Y para la mayoría del resto de los países de Sudamérica es el segundo socio comercial. El comercio de Brasil con China es de 150.000 millones de dólares. Más modestamente, el comercio de mi país, Chile, es de 65.000 millones de dólares. Ambos países tienen superávit comercial con China, lo cual no ocurre necesariamente con todos los países. Un dato, yo tiendo a pensar en forma inductiva más que deductiva, partiendo de lo micro a lo macro. Chile exporta más de 2.000 millones de dólares en cerezas a China. Una fruta
a un país 2.000 millones de dólares. O sea, démonos cuenta de lo que esto implica. El país de China, de donde China importa más fruta en el mundo, no de América Latina, en el mundo, es de Chile. 1 de cada 4 frutas por valor que importa China proviene de Chile. O sea, démonos cuenta lo que esto implica. Ahora, a lo que voy y cuál es el punto que estoy tratando de hacer en términos más amplios, es que lo que ha ocurrido en este siglo en la relación entre China y América Latina es el cambio más significativo que nosotros hemos visto en la economía política internacional de América Latina en sus 2 siglos de existencia. ¿Por qué digo esto? Porque durante 180 años los referentes comerciales, diplomáticos, financieros, de capital de América Latina eran 2: Estados Unidos y un puñado de países europeos. De súbito, en el nuevo siglo, hay un tercer polo, que es China. Ahora, uno puede discrepar de numerosos aspectos de lo que es la relación con China, pero poca duda cabe que, en general, es mejor tener más socios que menos. Es mejor tener una tercera alternativa, que están limitados solo a 2 de ellas. En ese sentido, y con una mirada un poco más de largo plazo, es importante entender que la diversificación de las relaciones exteriores de la región, como lo han sido con China, es algo positivo y que tiene que ser visto como tal, más allá de las diferencias que uno pueda tener con aspectos puntuales de esta relación. En el pasado más reciente se ha aludido acá a la llamada década de oro de la relación con China del 2003 al 2013. Fue una década que América Latina creció a sus tasas más altas en 30 años, le permitió bajar su deuda. Y un dato muy interesante: la crisis financiera del año 2008-2009 no llevó a la quiebra de ningún banco en América Latina. De hecho, la región, si nosotros sacamos a México, la región pasó en forma muy bien la crisis financiera en términos comparados, a diferencia de la gran mayoría de las crisis financieras de décadas anteriores. Se decía que cuando Estados Unidos se resfriaba, América Latina agarraba una gripe. En este caso se produce una crisis financiera en Wall Street y América Latina la pasó en forma relativamente indemne. ¿Por qué? Porque había bajado su deuda, tenía reservas en moneda dura y tenía a China como alternativa. Ahora, la otra cara de la medalla de eso es lo que señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, es que cuando se acabó ese boom a partir del año 2014-2015, obviamente los precios de las commodities bajaron y las cosas no han sido las mismas desde entonces. Ahora, es importante entender también que esta relación con China no se limita únicamente al aspecto comercial, aunque el comercio ha sido el motor principal. También hay importantes flujos de inversión. Se calcula que la inversión China-América Latina es alrededor más o menos unos 140.000 millones de dólares, de los cuales la mitad están en Brasil. Y déjenme contarles a ustedes algo que refleja la ambigüedad, si ustedes quieren, de la relación que seguimos teniendo con China, pese a estos datos tan abrumadores y tan sólidos. Cuando la presidenta Bachelet me nombró embajador en China, tuvimos una larga reunión en La Moneda, tuvimos una hora conversando los dos, y me dijo: Jorge, una cosa que me preocupa es la inversión china en Chile. Me gustaría que esa fuera una prioridad tuya en tu gestión. Y yo, en los 3 años y medio que estuve en Beijing, recorrí casi China completo, participando en seminarios, escribiendo en la prensa, participando en la televisión, con este mensaje: lo que Chile ofrece y por qué es un buen destino para la inversión china, que hasta entonces había sido bastante magra. Hay más inversión en Perú, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, que en Chile, lo cual es un poco raro, porque generalmente el comercio va de la mano con la inversión. Y el comercio con Chile, como les decía a ustedes, ha crecido en forma exponencial.
Pues bien, estas cosas toman un poco de tiempo, pero el año 2019 China pasó a ser el mayor originador de inversión extranjera en Chile, no en stock, en flujo. Y eso se repitió el año 2021. Ahora, uno pensaría que esto sería celebrado unánimemente. Obviamente Chile necesita más capital, la inversión extranjera es buena, Chile tiene un modelo de economía abierta que se basa en las exportaciones y se basa en la atracción de inversión extranjera. Pero no, surgieron críticas. Esto es terrible. China se está comprando a Chile, que fue la frase que utilizó en su momento Jair Bolsonaro en Brasil, en su campaña electoral. Hay que crear cortapisas. Estados Unidos tiene un comité que evalúa todas las inversiones extranjeras de acuerdo a su importancia geoestratégica y geopolítica. Chile debe hacer lo mismo. ¿Qué secretos industriales puede tener Chile para China? Ninguno. Pero esta reacción que se produjo en diversos sectores le ilustra a ustedes la ambigüedad con que se sigue mirando en ciertos sectores la presencia de China en nuestra región. Ahora bien, un aspecto muy interesante, y el moderador señalaba que era importante que tuviéramos una mirada un poco más amplia sobre este tema acá, tiene que ver con un tema que es el de la presencia de las potencias extrarregionales, así llamadas, en América Latina. Ustedes saben que es un tema recurrente, se trata mucho en Washington, el peligro, entre comillas, que esto entraña, por qué la presencia de países como China, sobre todo, pero también se menciona Rusia, se menciona Irán, algunos incluso mencionan a India, que esto es un peligro, que estos países no tienen nada que hacer en la región y que los países de la región deberían, de alguna manera, si no disminuir, por lo menos examinar con gran cuidado la presencia de estas potencias. ¿Y qué pasó? Y acá en la mañana el profesor Stiglitz mencionó lo que pasó con la pandemia y con las vacunas. El caso de Chile en particular, que tuvimos una muy complicada presencia del virus. ¿Cuáles fueron las primeras vacunas que llegaron? Cuando se desarrollaron las vacunas, Estados Unidos dijo que no iba a venderle vacunas a América Latina, que el primero que tenía que ser, todos tenían que ser vacunados en Estados Unidos, y de ahí en adelante se podían vender vacunas. Europa dijo lo mismo. ¿De dónde vinieron las vacunas a Chile? Desde China. Entonces, esto va con el punto que yo estoy haciendo. Es bueno diversificar, no es bueno depender solo de uno o dos. Y es cierto, hay un peligro de dependencia de China. Chile exporta un 40%. 40% de las exportaciones de Chile hoy día van a China. Uno podría decir que eso es tal vez demasiado. Pero el punto más amplio es que esto significa diversificar y tener más oportunidades y más opciones. Ahora, otro gran desafío que presenta China en América Latina es el tema de la desindustrialización. O sea, la demanda por materias primas ha llevado a que haya en general una disminución de la actividad industrial. Esto se da por una parte porque los incentivos están para la producción de recursos naturales para responder a la demanda china, y por otra parte está la importación de productos chinos que compiten fuertemente con los productos locales. Y esto es un tema real que debe ser enfrentado. Nosotros en Chile tenemos la situación del litio. Litio es un insumo importante para la electromovilidad. Nosotros pensamos que sería posible hacer baterías. En Chile tenemos cobre, tenemos litio, tenemos otros metales que son importantes para eso. Pero ha sido muy difícil, si no imposible, convencer ya sea a la empresa china que está en Chile, Tianqi Lithium y otras, o la empresa americana, Albemarle, de hacer eso. Ellos no, nosotros queremos el litio, nos lo llevamos y lo industrializamos fuera. ¿No? De manera que ahí yo creo que hay un tema que debe ser enfrentado. El mismo tema lo enfrenta Bolivia, hablaba respecto a esto con el presidente Mesa ayer, también Argentina, desde luego.
Ahora, el segundo punto que quisiera subrayar en este marco también es el relativo a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Como ustedes saben, ahora en octubre se celebran los 10 años de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es el gran proyecto de política exterior china para conectar al mundo, para desarrollar infraestructura, conectividad física y también conectividad digital. Yo llegué a Beijing pocos meses después que esto se lanzase, lo pude observar muy de cerca. Yo al comienzo era muy escéptico. Yo dije, esto es un volador de luces, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Quién va a gastar ese dinero? ¿Quién lo va a supervisar? ¿Quién lo va a administrar? Pero a poco andar me di cuenta que era de verdad y que aparecían los millones. Se creó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, se creó el nuevo Banco del Desarrollo, se comenzaron a construir los proyectos en terreno, el ferrocarril de Laos a China, a la provincia de Kunming, cuya capital es Kunming, el proyecto de trenes en Kenia, en Etiopía, proyectos que hemos visto en estos últimos años, el gran puerto de Chancay en Perú, un proyecto de 3.500 millones de dólares para ser el mayor puerto en la costa del Pacífico de Sudamérica. O sea, estas cosas están pasando y se está llevando a cabo. Pero un aspecto muy interesante acá es el siguiente. Muchas veces pensamos que todo lo que hace China es meramente producto de su propia iniciativa, de su propio diseño. Eso no necesariamente es así. Hay acá una interacción también con otros países. En el caso de la iniciativa de la Franja y la Ruta, recordarán ustedes, se hablaba de la ruta de la seda, conectar al Asia Oriental, la zona de mayor crecimiento en el mundo, con Europa, el mayor mercado del mundo, recrear lo que hizo Marco Polo alguna vez con la ruta de la seda. América Latina no figuraba en esos planes. ¿Y por qué pasó a figurar? Porque nuestros países dijeron, esto nos parece algo interesante, nosotros necesitamos más infraestructura. China puede proveer más puentes, más puertos, más conectividad digital. Vamos a vincularnos con esto. Y la presidenta Bachelet fue la primera jefa de Estado en visitar la sede del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Participó en el primer foro internacional de cooperación de la Franja y la Ruta. Y el presidente Piñera lo hizo en el segundo, el año 2019. El presidente Boric va a ir ahora al tercero, que se va a hacer en octubre de este año. Y en ese sentido, y hablábamos de esto a la hora de almuerzo, hay un aspecto muy interesante. ¿Por qué? Más allá de hacer puentes, de hacer puertos, de hacer carreteras, esto refleja una visión distinta del desarrollo. La visión del desarrollo que nosotros hemos escuchado en Chile y en otros países, la visión que provenía de las instituciones de Bretton Woods, es que el desarrollo como tal no es algo que se promueva específicamente. Lo que hay que hacer, esa era la receta, combatir la inflación, tener equilibrios macroeconómicos, paz social y un clima de negocios adecuado. Y si eso existe, el desarrollo viene solo. Bueno, hemos visto que eso no necesariamente es así. Y lo que China dice es algo distinto. China dice, con infraestructura, con buenos puertos, con buena carretera, con costos bajos de logística y transporte, con conectividad digital, la inversión, el crecimiento, el desarrollo se produce más fácilmente. Eso es lo que hemos hecho nosotros y eso es lo que, si les interesa a ustedes, nosotros podemos colaborar en que ustedes lo hagan también. Y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, hay otro aspecto también que tiene que ver, se preguntaba por la política de Estados Unidos y América Latina. Durante muchos años esta noción fue combatida activamente por Estados Unidos y por Europa. Y decía, esto es diplomacia de deuda. Es una política diseñada para endeudar a los países y que luego China entra y se hace cargo. Es construir elefantes blancos que nadie necesita. ¿Quién necesita trenes en la época del automóvil? Bueno, no sé si ustedes siguieron lo que pasó en la cumbre del G20 en Nueva Delhi. ¿Qué anunció el presidente Biden?
presidente Biden anunció un corredor ferroviario de la India a Europa, pasando por el Medio Oriente. ¿Cuándo un presidente estadounidense había hablado de proyectos de ese tipo? Jamás. Un corredor ferroviario de Lobito, en Angola, a Zambia, para que Zambia pueda sacar su cobre por el Atlántico. ¿Cuándo ustedes habían escuchado hablar a un presidente de Estados Unidos de proyectos como ese? Jamás. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Se ha cambiado la narrativa. Efectivamente, Estados Unidos y Europa se han dado cuenta que esto de la infraestructura no son meros elefantes blancos, no es diplomacia de la deuda. Nuestros países necesitan inversión en infraestructura. Ustedes saben, América Latina es la región que menos invierte en infraestructura en el mundo, salvo el África subsahariana. América Latina invierte un 2.5% del PIB en infraestructura. Medio Oriente y Norte de África, un 4%. Asia Oriental, un 8%. ¿Qué significa eso? Significa que los costos de transporte y logística de nuestros países están entre el 13 y el 18% por unidad exportada. Eso es el doble de los costos de logística y transporte de los países de la OECD. Necesitamos, si queremos competir en los mercados mundiales, este tipo de inversión, y eso es lo que a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta China ofrece. Okay. Y déjenme terminar con un ejemplo muy concreto que le ilustre a ustedes las dificultades y los desafíos que nuestros países enfrentan. Se habla de los costos que significa hacer negocios con China, pero también hay un costo de oportunidad de no hacerlos. Y Chile, el año 2016, le presentó un proyecto a China de instalar un cable de fibra óptica de Valparaíso a Shanghái. Proyecto que fue aceptado y firmado, los memorandos de entendimiento por el gobierno chino. Se hizo un estudio de prefactibilidad al respecto. No hay ningún cable de internet que comunique Asia con Sudamérica. Cero, que cruce el Pacífico Sur. Todos cruzan el Pacífico Norte, llegan a Estados Unidos y bajan. ¿Qué significa eso? Que es más caro y es más lento. Estamos en la era digital. Acá se habla de la transición digital, de la importancia de la digitalización de nuestros países. Chile se ha visto siempre como el puente, el país puente de Sudamérica al Asia. Esto era el puente perfecto. ¿Qué ocurrió? El secretario de Estado Pompeyo visitó Chile en abril del año 2019 y le leyó la cartilla al gobierno de Chile, que por ningún motivo. ¿Y qué hizo el gobierno de Chile? Ya era otro gobierno, canceló el proyecto. Y dijo, pero vamos a hacer un cable a Australia. Australia es un país del tamaño de Chile, 20 millones de habitantes. Produce cobre, produce fruta, es un competidor. No hay comercio con Australia. ¿Qué función cumpliría un cable a Australia? Pero se le llamó cable Humboldt, lo cual suena muy impresionante. Han pasado 4 años del proyecto Humboldt y hace algunas semanas la principal fuente de financiamiento se cayó. Y en este momento el cable Humboldt no va a ningún lado. Si se hubiese hecho con China, ya estaría listo o muy cerca de ello. Yo creo que hay una lección ahí para todos aquellos que quieran verla. Gracias. Muy buenas tardes. Me sumo a los vocativos y agradecimientos que el profesor Heine ha mencionado. Es primera vez que estoy acá, muy contenta. Yo soy directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción en Chile. Tal vez sea la que vengo más del sur del mundo a esta conferencia, 500 kilómetros al sur de Santiago. Y además soy cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Me he dedicado por más de 20 años al estudio de Europa. Y como académica,
junto con estudiar Europa, creo que es función nuestra interpelarnos, hacernos preguntas, reflexionar sobre las relaciones que tienen, en este caso, que es el Foro de América Latina y el Caribe, con el exterior. Y a mí me toca hablar sobre las relaciones con la Unión Europea. Primero voy a hacer varias preguntas para provocar una reflexión. Primero, ¿existe América Latina y el Caribe como tal? Porque nosotros estamos hablando de las relaciones de América Latina y el Caribe con la Unión Europea. América Latina y el Caribe, en la CELAC son 33 estados. ¿Realmente es un homogéneo para sentarse a conversar con otro bloque de 27 países como es la Unión Europea, el cual tiene un proceso de integración que en parte de ello han cedido competencias y por lo tanto hablan de una sola voz? Yo creo que no. Y esto ha quedado reflejado en la realidad y quiero demostrarlo posteriormente. En segundo lugar, en las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, ¿entendemos lo mismo por integración? Les aseguro que no. Para los europeos, la integración significa la transferencia de competencias nacionales a un ente supranacional. Que se renuncia a competencias para que un ente supranacional finalmente tome las decisiones en nombre de los Estados. La Unión Europea, el expresidente de la Comisión, señaló, para hablar de la Unión Europea, cuál era su naturaleza jurídica, porque no es una organización internacional, no es una federación de Estados, no es una confederación de Estados. ¿Qué es la Unión Europea? Es un híbrido. Jacques Delors dijo que era un OVNI, un objeto político no identificado. Porque no cabe ninguna clasificación clásica que enseñamos en ciencia política. Porque por una parte tiene competencias compartidas con las instituciones de la Unión Europea, en otro caso tiene competencias cedidas y por lo tanto ya han renunciado los estados a ella y pueden hablar de una sola voz, sobre todo en materia comercial, y en otras tienen competencias nacionales que todavía no las han cedido. Eso no ocurre en América Latina y el Caribe. En la mañana estaban hablando que podríamos enumerar una serie de proyectos más o menos fracasados de integración. En ninguno de ellos, ni siquiera en el Mercosur, existe transferencia de competencias a un ente supra, por el cual las decisiones que se toman por el ente supra son aplicados como derecho directo, que sí ocurre en la Unión Europea. Y en este escenario también tenemos que hablar de otros elementos teóricos para que podamos explicar la relación. Uno es valores e intereses. Si nos vamos a las relaciones internacionales clásicas, hablamos de la teoría idealista y la teoría realista de las relaciones internacionales. Perfectamente nos podemos preguntar, porque cada acto que realizamos con los europeos parten generalmente con la misma frase. Cada acuerdo que hemos celebrado parte con la misma frase, que compartimos valores comunes, la democracia, los derechos humanos, el respeto por el Estado de Derecho, lengua común, todas parten con la misma frase. Vuelvo a interpelar. ¿Todos creemos en el mismo concepto de democracia? ¿En América Latina todos tenemos la misma idea de democracia hoy? Yo no lo creo. ¿En Europa tienen el mismo concepto de democracia y Estado de Derecho, separación de funciones, la independencia del Poder Judicial? Yo no lo creo. Polonia y Hungría hoy día tienen 2 procedimientos ante las instituciones europeas. Por lo tanto, cuando empezamos a hablar de aquellos conceptos que repetimos una y otra vez como una retórica, creo que nos corresponde a nosotros interpelarnos si es que de verdad esos conceptos son los que hoy día se aplican. Y en la realidad ver qué es lo que nos une y qué es lo que nos desune. Y para eso me sirve otro elemento de la teoría de las relaciones internacionales. Los intereses comunes, idénticos, complementarios o contradictorios. Porque en las relaciones internacionales, incluso con los vecinos, con los que están más lejos, siempre vamos a tener intereses idénticos, comunes, complementarios o contradictorios.
siempre. Pero ¿a cuáles les vamos a dar preferencia? ¿Aquello que nos une o aquello que nos desune? O a lo mejor basta que tengamos intereses complementarios, no necesariamente idénticos. Y yo me preguntaba esto cuando fue la cumbre de la CELAC, Unión Europea, el 17 y 18 de julio de este año. Después de 8 años que no se habían realizado esta cumbre, se realiza la tercera cumbre, donde asisten los 27 estados de la Unión Europea, más los 33 estados de la CELAC. Y mi pregunta era, lo publiqué en una columna en el diario El País, ¿qué iba a primar? ¿Los intereses contradictorios, comunes o complementarios? Y ahí vino la discusión. Y uno también podría preguntarse, ¿y por qué ahora la Unión Europea se acerca a América Latina? Porque durante mucho tiempo, sobre todo América del Sur, nos dejaron. No es que tengamos malas relaciones, pero se debilitaron las relaciones con Europa. No es que Europa no tenga relaciones con nosotros, pero además fue justo un momento en que por razones políticas, por un lado, se suspendió la cumbre por la situación de El Salvador, y en segundo lugar porque Europa ha vivido una policrisis, que no la voy a detallar porque algo se dijo esta mañana, pero que evidentemente nosotros, América Latina, no somos prioridad para Europa. Nunca hemos sido prioridad para Europa. Y eso no es malo, porque generalmente para las grandes potencias, ¿cuándo uno es prioridad? Cuando es un problema. Cuando uno tiene problemas de seguridad, cuando hay un tema de inmigración, cuando hay un tema de drogas, cuando hay un tema, generalmente ahí pasamos a estar en la agenda. Pero el hecho de que no seamos prioridad, eso no significa que no seamos parte de la agenda de los europeos. De hecho, la mayor inversión directa en América Latina no es de China, es de Europa. La mayor cooperación no es de China, es de Europa. Por lo tanto, en las relaciones también aquí hay intereses. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué ahora sí? Bueno, es la misma comunicación del alto representante para la política exterior y de seguridad común, Josep Borrell, junto con la Comisión Europea, que le envía a los países de la CELAC. No enuncia. Está clarísimo. El escenario ha cambiado, el sistema internacional ha cambiado. Por un lado tenemos efectivamente esta rivalidad sino-estadounidense. Yo no creo que haya Segunda Guerra Fría, por todos los factores que se han señalado también aquí. En ese sentido soy más partidaria de la tesis de Joseph Nye, que habla más de una rivalidad competitiva, cooperativa, que una rivalidad competitiva como ocurrió en la Guerra Fría. Porque la interdependencia entre Estados Unidos y China quedó clara con la guerra arancelaria. Pero es cierto que está ahí ese escenario macro. Europa ha perdido fuerza. ¿Qué necesita Europa? Necesita Europa una recuperación económica, porque la crisis del 2008, que parte aquí en Estados Unidos, le afectó muchísimo más a Europa y por más largo tiempo. ¿Qué es lo que necesita Europa? Europa se ha puesto unos objetivos en el tema del cambio climático mucho más ambiciosos que el resto de los países. Para eso necesita una transición digital, una transición ecológica. La guerra de Ucrania ha sido un punto de inflexión clarísimo, con la invasión ilegal de Rusia en contra de Ucrania. Y eso dejó al desnudo algo que se había dicho y que también se planteó aquí, la dependencia del gas y el petróleo ruso. Muchos países de Europa, sobre todo Europa Central, dependían 100% del petróleo y del gas ruso. Y esa dependencia había que terminarla. Y surge lo que ellos llaman las materias críticas. Y las industrias críticas, que además vienen del tiempo de la pandemia, tal como se señaló acá. Y resulta que dentro de esta transición ecológica en materias críticas está el litio, el hidrógeno verde, las tierras raras.
El 60% de la producción mundial de litio está en Argentina, en Chile y en Bolivia. Y los europeos lo necesitan. Hidrógeno verde sí, se puede obtener en otros lados, pero América Latina y el Caribe, sobre todo América Latina, América del Sur, presenta ciertas características de seguridad que no las tienen en otros sectores que geopolíticamente están más complicados. No es casualidad que la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea este año, haya sido, antes de la cumbre de la CELAC, haya sido a Brasil, Argentina, a Chile y a México. Hay interés, no solo valores. Y eso es lo que nos pone a nosotros también en una situación de pensar en nosotros mismos de qué, porque siempre le echamos la culpa al tercero. ¿Cómo es posible que en este caso que tenemos el 60% de la producción mundial de litio, Argentina, Chile y Bolivia no sean capaces de ponerse de acuerdo en una asociación para tener un mejor poder de negociación frente a las potencias que quieren nuestro litio? Porque lo quiere China, lo quiere Europa, lo quiere Estados Unidos, lo quiere India, lo quiere Corea del Sur. Todos quieren el litio. Y nosotros no somos ni siquiera capaces de juntarnos para tener un mejor poder de negociación. Pero a todo le ponemos el nombre de integración. En América Latina usamos el nombre de integración para todo. ¿Cuánto hay de responsabilidad América Latina de no salir de la situación en que estamos? Y hoy día tenemos una oportunidad, porque el escenario está dado para que justamente nosotros podamos sacar provecho de esta diversificación y del renovado interés que tienen las grandes potencias, no solo Europa, sino que China, India y Estados Unidos. Y cuando uno lo cortejan de distintas partes, uno debería tener la capacidad, primero, de identificar en nuestra región cuáles son los intereses comunes o complementarios. Y a veces ni siquiera somos capaces de eso. Y no le echemos la culpa al tercero. La responsabilidad está en nosotros latinoamericanos. Y vaya que nuestra población, nuestra gente, requiere de esos recursos. Porque ya quedó claro que esta nueva década perdida ha sido peor. Y con esas cifras que vimos en la mañana, si no nos unimos de verdad ahora, en muchos intereses, vamos a seguir separados, divididos, y la relación entre Europa y América Latina va a seguir siendo a distintas velocidades. No hay relación birregional, interregional, hay relaciones a distintos niveles. Más rápido con México y con Chile, que tenemos el acuerdo de asociación. Chile lo va a renovar ahora en noviembre, ya terminamos las negociaciones, viene la firma. México, ahí el presidente AMLO está todavía poniendo algunas trabas. Después podríamos esta vez en las preguntas hablar del Mercosur. Está la Comunidad Andina de Naciones, que tampoco celebró un acuerdo como tal, celebraron acuerdos distintos, Colombia, Perú, Ecuador y un acuerdo especial con Bolivia. Esas son las relaciones, valores e intereses. Y las relaciones internacionales son la suma de valores e intereses. Muchas gracias. Me hubiese encantado tener una larga y amplia conversación con ustedes dos. Ha sido una fascinante exposición. No tenemos tiempo, así que quiero hacerle una pregunta a cada uno, una de muchas que tengo aquí. Comienzo con Jorge. Bien dijo el profesor Stiglitz esta mañana que el único tema de importancia en Estados Unidos en el cual hay un acuerdo entre los demócratas y los republicanos es precisamente el tema de China. Y eso no va a cambiar ni a corto plazo ni a mediado plazo. Eso va para largo. Cuando se le pregunta a los líderes, a los presidentes latinoamericanos, sobre las inversiones chinas, sobre el por qué aceptan condiciones que no son las más favorables, la respuesta es la misma, sea un presidente de derecha o de izquierda. Es: yo preferiría tener relaciones, que los americanos viniesen y construyeran la carretera, el puerto, el aeropuerto, todos estos puntos claves, pero están ausentes. Y vienen los chinos y
me ofrecen términos aparentemente positivos, sé que a largo plazo no lo son, pero vienen y construyen el puerto, la carretera, el aeropuerto, y mi labor como presidente es asegurarme, como líder, asegurarme de que mi gente tenga lo que necesita. ¿Qué puede hacer los Estados Unidos para cambiar eso? ¿Cómo podemos hacer para que los Estados Unidos empiece a prestar atención a la América Latina, no porque es un problema, sino porque es una oportunidad? Gran pregunta. Y yo creo que acá la clave está en la competencia. ¿Qué es lo que ocurre? Se hacen licitaciones para proyectos de puentes, carreteras, en fin. El caso del metro de Bogotá. Bogotá quiere hacer un metro. Y dicen, bueno, ¿habrá una empresa estadounidense que lo pueda hacer? No hay empresas estadounidenses que hagan metro. No es que no quieran, no las hay. ¿Qué alternativa tenía Colombia? Quedarse sin metro, y la está haciendo una empresa china en asociación con una empresa canadiense por el efecto de las formas. El punto es el siguiente. Si Estados Unidos quiere competir en América Latina, bueno, que participen las empresas estadounidenses, participen en las licitaciones. Este es un punto básico. Uno de los debates más interesantes que se han dado dentro del Banco Interamericano de Desarrollo es el siguiente. Algunos han dicho las empresas chinas se llevan un porcentaje alto de los contratos de construcción que se hacen con fondos del banco. Eso es impresentable, porque China tiene solo un porcentaje mínimo de las acciones del banco y Estados Unidos tiene un 30%. ¿Cómo es posible? Esto indica el abuso que existe. ¿Qué abuso? No puede uno ganarse una licitación si uno no participa en ella, por definición. Y en la medida en que las empresas estadounidenses no han querido hacerlo, bueno, pierden, como en la guerra. Entonces, mi respuesta a la pregunta sería, bueno, que las empresas estadounidenses participen. Ahora, lo que ha ocurrido, y a mí me parece muy negativo, es que Estados Unidos ha presionado para que los gobiernos latinoamericanos no hagan proyectos con empresas chinas. Entonces, la pregunta, bueno, ¿y cuál es la alternativa? No estamos ofreciendo alternativas, le estamos diciendo lo que tiene que hacer. Eso, como ustedes comprenderán, no cae muy bien. Caso clásico, Panamá. El gobierno de Panamá licitó el cuarto puente sobre el canal de Panamá. Se lo ganó en la licitación una empresa china. Cambia el gobierno, nuevo gobierno de Panamá cede a las presiones del gobierno de Estados Unidos, paraliza el proyecto. Yo estuve en Panamá hace unos meses. El cuarto puente hace falta enormemente, pero no hay puente porque se paró el proyecto. Ahora quieren revivirlo. Entonces, esto es hacer como el perro del hortelano, no comer ni dejar comer. Eso me parece un enfoque equivocado. Y si Estados Unidos quiere cambiar la imagen que ha ido desarrollando en Estados Unidos, en América Latina, tendría que cambiar esa política. Gracias. Paulina, hablabas, sí, claro que sí. Hablabas de algo muy cierto, que es los países latinoamericanos no han demostrado tener la capacidad de unirse y poder negociar con mucha más fuerza. El caso del litio es un caso muy claro. Claro, en la Unión Europea, por ejemplo, pueden hablar con una voz. Los países latinoamericanos no tienen esa ventaja. ¿Qué consejo en concreto le darías a estos líderes latinoamericanos que no han podido unirse para poder hablar como una región para sacar más provechos para sus pueblos, específicamente? Tomando el ejemplo de Europa, la verdad es que hay que considerar que, pues es típico que al terminar mis clases de integración europea me preguntan, bueno, ¿cómo América Latina puede integrarse más? Si es que lograron los europeos hacer 28, hoy día son 27 con la salida del Reino Unido, con 24 idiomas distintos, con 2 guerras mundiales, con el enfrentamiento franco-alemán, que fueron guerras fratricidas, y hoy día, sin embargo, han logrado avanzar. Bueno, obviamente, el objetivo político que tuvo el inicio de lo que es hoy día la integración europea, justamente fue político, porque habían perdido. Ya el mundo no era eurocéntrico. El poder se fue a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Y ellos habían quedado en una situación donde las guerras mundiales habían sido en su territorio. No les quedaba otra que unirse.
pero del primer momento supieron, los grandes fundadores de la Unión Europea, supieron que esto no iba a ser de una sola vez. Gran discurso Robert Schuman cuando dice que Europa no se hará de un golpe, sino que se hará a través de solidaridades concretas. ¿Y cómo partió esto? A través de la energía sectorial, el acero y el carbón, que eran justamente las fuentes de energía de aquella época, estoy hablando de los años 50. Y crearon la primera comunidad europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, con el Tratado de París del año 51. Y luego siguió esto como spillover. Esto siguió como esta teoría de la bola de nieve que fueron agregando otros temas. ¿Qué esperamos nosotros en América Latina para buscar aquel elemento, aquel interés común a toda nuestra región que sea el detonante de la voluntad política para hacerlo? Porque esto se requiere voluntad política, primero. Segundo, se requieren factores condicionantes que ayuden a esto. Es cierto que nosotros no tenemos los mismos factores que tiene Europa para poder integrarse. Por ejemplo, si ustedes ven desde el punto de vista geográfico, Europa es muy pequeño, la gran densidad poblacional está justamente donde está Italia, Alemania, Francia y el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. O sea, no les quedaba otra que tener relaciones y vínculos que motiva a la integración. Además, el comercio intraeuropeo es muchísimo más que el comercio que nosotros tenemos en América Latina. Nosotros tenemos más comercio con el exterior que el comercio intralatinoamericano. Las distancias, ¿dónde están las concentraciones poblacionales? En el caso nuestro, están muy separadas. O sea, ya tenemos un estado-continente como es Brasil, pero la concentración de la población la encontramos en Río de Janeiro, la encontramos en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima, en Bogotá, en México. En Europa está todo concentrado. Y entre medio tenemos accidentes geográficos como la Amazonia o tenemos la cordillera de los Andes. Eso también son factores que nos impiden integrarnos. Busquemos aquellos que sí nos permiten integrarnos. Y hay un factor que es súper importante, es la pobreza que tiene nuestra población, es la desigualdad que tenemos. Y eso genera todo lo que se dijo en la mañana, que evidentemente hoy día, además, con que las clases políticas tradicionales no le han dado la suficiente satisfacción a sus poblaciones, lo que está ocurriendo es que están surgiendo los populismos, tanto de derecha como de izquierda. Y yo quiero decir que populismo no es lo mismo que demagogia. El populismo es aquella concepción, ideología, estrategia o performance que estima que la sociedad está dividida entre un pueblo iluminado, virtuoso, frente a una élite corrupta. Y esta tensión provoca radicalización de las posturas, no polarización. Porque polarización existe siempre, siempre hay polos. Siempre hay polos, ya sea bipolar o multipolar. Lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, porque no solo Europa, no solo América Latina, no es solo Estados Unidos, en el mundo, es la radicalización de las posturas. Y son las emociones manipuladas también, emociones absolutamente legítimas de la gente, de insatisfacción, de sentirse fuera del sistema político y que están encontrando en líderes, en movimientos populistas que los enfrentan, la solución. Eso es terriblemente peligroso para la democracia, para los cimientos de la democracia. Si esos no son alicientes para que encontremos una forma de pensar en común, yo no sé cuál es. Yo no sé cuál es. Si nuestros líderes, aquellos que tienen que tomar la decisión, no toman conciencia de esto, de los desafíos del cambio climático, de los desafíos de la migración, de los desafíos de las pandemias, de la desigualdad, de la pobreza, de lo atrasado que estamos digitalmente, de la falta de educación, de salud, de pensiones, ¿para qué los elegimos entonces?
Creo que hay muchos motivos para unirnos, pero para eso se requiere conciencia del mundo que estamos viviendo y de las amenazas que se nos vienen. Muchísimas gracias y muchos motivos. Y también muchos motivos para agradecerles por esta extraordinaria exposición. Me hubiese encantado preguntarles todas las preguntas que tenía, pero no tenemos tiempo, así que continuemos con el siguiente panel. Pero muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos.